Bienvenidos al Aviario Nacional de Colombia. Acompáñame en este recorrido que te va a mostrar todo lo que tienes que ver, incluido cómo llegar hasta acá y los precios. Seguro este lugar te va a encantar. Aquí veremos una colección única de aves de Colombia y Latinoamérica, a través de senderos ecológicos y espacios muy interactivos donde veremos cerca de 170 especies de aves en espacios únicos que tratarán de representar su hábitat natural, muy parecido al que son originarias. El Aviario Nacional de Colombia, con cerca de 7 hectáreas de extensión, es un lugar que tienes que visitar. Bienvenidos a Viaja con Charlie. Para llegar aquí hay dos formas. Una es alquilando un transporte privado desde Cartagena. Es aproximadamente una hora y cuarto desde la ciudad amurallada. Y la otra es contratando algún tour, también privado, desde alguno de tus hoteles. El Aviario Nacional de Colombia queda en la isla de Barú. Esta es una pequeña isla localizada muy cerca de Cartagena. Si tienes vehículo también va a ser muy fácil llegar, ya que también tardarás aproximadamente una hora desde Cartagena. La entrada ya te voy a mostrar. Tiene un parqueadero bastante amplio. Y aquí es la entrada. El horario del parque es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada cuesta para adultos nacionales 45.000 pesos y adultos extranjeros 70.000 pesos. Los niños y estudiantes tienen una tarifa diferencial y aquí te las dejo en pantalla. Este video lo dejaré sin música para que puedas apreciar los cantos de las aves y sonidos de la naturaleza que son bellísimos. Así que comencemos con nuestro recorrido. Aquí te dejo el mapa del lugar. El primer ambiente o ecosistema que veremos será la selva húmeda tropical. Cabe resaltar que el recorrido está diseñado para que lo hagas en una sola dirección. En este primer lugar nos muestra cómo es un bosque húmedo tropical y encontramos aves en los árboles y básicamente están por todo lado. Esto es, esto creo que es para las termitas y podemos interactuar con muchas aves aquí adentro. Aquí les colocan sus fruticas y aquí vienen a comer. Realmente esto está muy bonito. Aquí podemos ver las especies que se encuentran o podremos encontrar en este lugar. Son un montón. Aquí tengo un visitante justo al lado. Está haciendo definitivamente mucho calor, pero este primer lugar que encontré aquí me ha gustado muchísimo. Vi muchísimas especies de aves que te dejé aquí en las fotos y bueno, vamos a seguir recorriendo este bello lugar. Mira, este tiene cabeza azul y este tiene cabeza rosita. Hola. Bueno, ahora seguramente vamos a ver al águila arpía. Todo está completamente asegurado y sellado. Son recorridos muy bonitos. El Aviario Nacional de Colombia es único en su tipo. Aquí traen muchas especies para hacer recuperación ambiental y la recuperación de este tipo de especies. Muchas de ellas las dejan en completa libertad y ellas aquí mismo se reproducen. Y llegamos a un árbol de loros. Mira cómo están aquí uno tras otro. Están tomando fresco. Bueno, aquí hay unos que están durmiendo. Hay que tener cuidado con ellos porque te pueden poposear. Tan bonitos. Bueno, y durante el recorrido vas a encontrar algo para refrescar que es muy apropiado para este clima. Me ha gustado mucho porque todo está muy organizado, muy limpio y muy bonito. Ahora estamos en una zona del litoral y esto es el manglar.
fochas. Estos son como un tipo de plantas aéreas o subacuáticas. No sé si me estoy equivocando, déjamelo en los comentarios. Y seguimos encontrando más pavos reales. Ahora son las cigüeñuelas. Son chiquiticas. Miren las patas largas. A ver, este es un corocora. Son unas abellitas coloradas. Y ahora llegamos a la zona de los flamencos, que hay un montón. Mírenlos, qué bonitos. Esta fue mi zona favorita, y aquí unos datos curiosos de estas hermosas aves. Pueden llegar a vivir hasta 40 años. Sus ojos tienen una coloración naranja y son más grandes que su cerebro. Sumergen su cabeza debajo del agua para que con su pico curvado consigan alimento. Su coloración rosa se atribuye principalmente al alimento que consumen, compuesto principalmente por algas, crustáceos, insectos y plancton altamente ricos en carotenoides. Pasan alrededor del 20% del día alimentándose y se caracterizan por formar colonias muy ruidosas. Por supuesto, podrás tomarte una linda foto. Y te dejaré una inquietud. Nadie ha visto un flamingo bebé, ¿o sí? Me pregunto cómo serán porque intenté buscar y no vi ninguno. Si te ha gustado este video, quiero que pares, le des like y te suscribas a este canal ya que me va a ayudar un montón. Continuemos con nuestro recorrido. Seguimos entrando a otras salas. Cigüeñas y garzas. Y estas son las cigüeñas, las que traen los niños al mundo. Nunca había visto una antes, son grandes. La verdad que lo que llevo de recorrido aquí en el Aviario Nacional de Colombia me ha parecido muy lindo por la conservación, por la cantidad de especies que hay prácticamente en su espacio natural y todo ha sido muy bonito. Se lo recomiendo la verdad muchísimo. Y aquí tenemos el búho de anteojos. Ahí están escondiditos. Me miran. Y una de mis aves favoritas es el tucán. Y aquí hay dos. Están muy bonitos. Y esta zona es de pájaros carpinteros. Es por eso que todos estos palos están llenos de huecos. Y allá al fondo hay uno. En la mitad del recorrido vas a encontrar una exposición de aves. Ten en cuenta que solo las hacen a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Para llegar a este punto ya debes llevar 1 hora de recorrido aproximadamente, entonces para que calcules tus tiempos de llegada. En esta presentación conoceremos aves muy exóticas, como la cacatúa blanca originaria de Indonesia. También una de las especies de loros más grandes que existen, también de los más traficados por su color y su capacidad de habla. También tenemos el tucán caribeño, una de mis aves favoritas. Él habita en la costa caribe de Colombia, con un pico colorido característico de su especie. Durante toda la presentación de aves darán características muy particulares de especies muy exóticas. Cabe aclarar que durante ningún momento ninguna especie es obligada ni forzada a realizar los ejercicios. Sencillamente son compensadas con su comida favorita. Esta ave, por ejemplo, tiene cerca de 30 años y aún es apta para reproducción. También vimos aves rapaces volando cerca de nosotros. Vimos también un búho de anteojos, el rey de los gallinazos, un ave rara que se alimentaba utilizando sus largas patas para conseguir el alimento, también chulos o gallinazos muy obedientes, importantes para nuestro ecosistema ya que son quienes se alimentan de restos en descomposición. También vimos un pajarito muy inteligente que aprendió a conseguir el alimento al recoger la cuerda. Por último, volvimos a encontrarnos con estas curiosas aves que vimos anteriormente con su pico peculiar y color rosado, llamadas espátula rosada. Cuando vengas, ten muy presente los horarios de los shows de aves que te acabo de mostrar. Son muy bonitos. Entonces, 11:30 de la mañana y 3:30 de la tarde. Cuadra tu visita.
Hay una parte de un lago muy bonita, que hay varios paticos ahí al fondo. Seguimos en el recorrido y hay una tienda de recuerdos. Queda justo al lado del lago. En esta tienda de recuerdos vas a encontrar muchas cosas típicas, muy bonitas. Y cosas artesanales aquí de Cartagena. Está muy bonita y completa. Espero que te haya gustado la visita al Aviario Nacional de Colombia. Déjame en los comentarios si tienes algún otro lugar que quieras que visite o pues recomiéndame alguna otra cosa para hacer aquí en Cartagena. Un saludo, expertos viajeros, y nos vemos en un próximo video.